El taxi se detuvo frente a la casa de tejas rojas en la calle Fernández Leal. Llevaba 10 años sin pisar Coyoacán, y ahora el barrio me recibía con la misma mezcla de colores intensos y sombras frescas que guardaba en mi memoria. Pagué los 200 pesos del viaje desde el aeropuerto, y el taxista me ayudó a bajar la maleta. ¿Viene de visita, señorita?, preguntó mientras me entregaba el cambio. «Algo así», respondí, sin ánimo de explicar que mi abuela Carmen estaba internada en el Hospital Ángeles del Pedregal, con un diagnóstico que nadie se atrevía a nombrar completo. La casa seguía igual, la bugambilia violeta desbordándose sobre la barda, la puerta de madera con el picaporte de bronce que nunca funcionaba bien, la placa oxidada con el número 43. Al abrir con la llave que mi tía Laura me había enviado por mensajería a Madrid, sentí ese olor inconfundible a libros viejos mezclado con café recién molido. La abuela siempre decía que una casa sin café era como un cielo sin estrellas. Dejé la maleta en el recibidor y avancé por el pasillo. El silencio me envolvió como una presencia más. Resultaba extraño estar ahí sin el sonido de la radio siempre encendida en Radio UNAM, sin el tintineo de las cucharitas que la abuela coleccionaba, sin su voz preguntándome si quería un cafecito con piquete. La cocina estaba limpia pero abandonada. En la mesa, una nota de mi tía explicaba que había dejado comida en el refrigerador y que pasaría al día siguiente. Carmen sigue igual. Los médicos dicen que hay que esperar. Descansa del viaje. Tan práctica como siempre. Ni una palabra de más. Me serví un vaso de agua y me asomé al pequeño patio trasero. El limonero que planté a los 8 años ahora era un árbol robusto, cargado de frutos. La abuela lo había cuidado todos estos años como si fuera una extensión mía. O quizás como un reproche silencioso por haberme ido tan lejos. Después de deshacer la maleta en el que había sido mi cuarto, decidí salir a caminar. Necesitaba aire, movimiento, recordar por qué este barrio había sido mi universo entero, hasta que decidí que el mundo era más grande que estas calles empedradas. La tarde caía sobre Coyoacán, con esa luz dorada que siempre he buscado en otras ciudades sin encontrarla. El centro bullía de vida como cada sábado. Turistas fotografiando la fuente de los coyotes, parejas caminando de la mano, vendedores ofreciendo elotes preparados y algodones de azúcar. Pasé frente a la Bipolar, donde solía reunirme con mis amigos de la universidad, y frente a la heladería Siberia, donde trabajé un verano entero. ¿Regina? ¿Regina Montero? Una voz me detuvo frente a la casa azul de Frida Kahlo. Me giré para encontrarme con Pablo Errasti, mi vecino de toda la vida y mi primer novio. Tenía algunas canas en las sienes y unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo el mismo de siempre, con su sonrisa ladeada y ese aire de saber algo que los demás ignoran. «Pablo, qué sorpresa», dije, sintiendo cómo el pasado se instalaba entre nosotros con la comodidad de un gato viejo. «Me dijo tu tía que vendrías, pero no pensé encontrarte tan pronto». «¿Cómo está Carmen?» «Igual. Los médicos no dicen mucho. Tu abuela es fuerte como un roble. Ya verás que se recupera», afirmó con una seguridad que agradecí. «¿Tienes tiempo para un café? El jarocho sigue haciendo el mejor de la ciudad». Acepté más por nostalgia que por ganas de conversar. El café jarocho estaba exactamente igual, con sus mesas de madera desgastada y las fotografías en blanco y negro de un Coyoacán antiguo. Pedimos 2 expresos y una orden de churros. «¿Y qué tal la vida en España? Tu tía nos cuenta que te va muy bien en la agencia de publicidad». «No me puedo quejar. El trabajo es interesante y Madrid es una ciudad que nunca te aburre», respondí con el automatismo de quien ha contestado la misma pregunta muchas veces. «Pero te brillan los ojos ahora que estás aquí», observó, inclinándose ligeramente. «Coyoacán tiene ese efecto. Te deja IR, pero siempre te llama de vuelta». Sentí un nudo en la garganta. No quería admitir cuánto había extrañado este lugar, cuántas noches había soñado con estas calles, con los domingos en el mercado comprando quesadillas de flor de calabaza, con las tardes de lluvia viendo películas viejas en la Cineteca Nacional. Es solo por un tiempo. En cuanto la abuela mejore, volveré a Madrid. Pablo me miró con esa expresión que ponía cuando sabía que yo mentía. Había olvidado lo transparente que era para él. Tu abuela te necesita, es cierto. Pero quizás tú también necesitabas volver. La conversación derivó hacia temas más ligeros. Me contó que se había divorciado hace 3 años,
que daba clases de historia en la Prepa Six, que seguía tocando la guitarra los jueves en El Hijo del Cuervo. Yo le hablé de mis viajes por Europa, de mi pequeño apartamento en Malasaña, de las exposiciones que había organizado, pero sentía que hablábamos en códigos, que había algo no dicho flotando entre las tazas de café. Al despedirnos, Pablo me tomó del brazo con suavidad. «Regina, hay algo que deberías saber. Tu abuela…» Se detuvo, como si buscara las palabras exactas. «Estos últimos meses ha estado muy inquieta. Viene gente a verla, gente que pregunta por cosas del pasado. No sé si tiene que ver con su enfermedad o con otra cosa, pero pensé que deberías saberlo. ¿Qué tipo de gente? ¿Qué preguntan?» «No lo sé exactamente. Mi madre los ha visto. Dice que parecen funcionarios o abogados». Carmen nunca quiso hablar de eso. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor de la tarde. La abuela Carmen, siempre tan transparente, tan directa. ¿Ocultando algo? Regresé a casa cuando ya había oscurecido. Las jacarandas proyectaban sombras azuladas sobre las aceras, y desde algún patio llegaba el sonido de una guitarra. Al abrir la puerta, la casa me pareció repentinamente ajena, como si en mi ausencia hubiera adquirido secretos propios. Encendí las luces y fui directamente al estudio de la abuela. Era su espacio sagrado, donde guardaba sus libros de poesía, sus discos de vinilo, sus cuadernos de notas. Nunca nos permitió hurgar allí cuando éramos niños. «Cada persona necesita un lugar donde ser completamente libre», decía. En el escritorio, todo estaba perfectamente ordenado. Los lápices en su bote de cerámica, los papeles apilados con precisión, los libros alineados por tamaño. Demasiado ordenado para ser natural, como si alguien hubiera arreglado todo minuciosamente para ocultar algo. Abrí el primer cajón y encontré facturas, recibos, documentos del banco. En el segundo, fotografías antiguas y algunas cartas. Fue en el tercero donde encontré algo inusual, un sobre amarillo con mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa de la abuela. Lo abrí conteniendo la respiración y saqué una llave pequeña y una nota que solo decía: «Cuando regreses, búscame en el lugar donde guardamos el tiempo». «Donde guardamos el tiempo», repetí en voz alta, girando la pequeña llave entre mis dedos. La frase flotó en el silencio de la habitación como un acertijo que debería ser obvio para mí. La abuela y sus enigmas. Siempre le había encantado convertir lo cotidiano en un juego de pistas, en una aventura que solo nosotras compartíamos. Me senté en su sillón de lectura, ese viejo Acapulco de cuero desgastado que había sobrevivido a todos los intentos de mi tía Laura por reemplazarlo. El reloj de pared marcaba las 11:30. Era tarde, pero sabía que no podría dormir sin resolver el misterio. El lugar donde guardamos el tiempo. No podía ser tan difícil. Pensé en el antiguo reloj de péndulo que había en el comedor, en la colección de relojes de arena que la abuela atesoraba, en el viejo álbum donde guardaba fotografías organizadas por décadas. Ninguna de estas ideas parecía encajar con la pequeña llave que tenía en la mano. Cerré los ojos y dejé que mi mente viajara al pasado. Recordé las tardes después de la escuela, cuando la abuela me esperaba con chocolatito caliente y me contaba historias mientras tejía. Recordé las noches de tormenta, cuando me colaba en su cama, y ella me enseñaba a no temer a los relámpagos contando los segundos entre el destello y el trueno. Y entonces lo vi claramente, la vieja caja de música que me regaló cuando cumplí 7 años. «Aquí guardaremos el tiempo», me había dicho mientras la abría y sonaba una melodía de cri-cri. «Cada vez que la escuches, no importa dónde estés, este momento estará vivo de nuevo». Fui hasta mi antigua habitación y rebusqué en el closet. Entre cajas de zapatos y bolsas con ropa vieja, encontré una caja de cartón con mi nombre. Dentro estaba la caja de música, algo descolorida pero intacta. Era de madera oscura con incrustaciones de nácar que formaban pequeñas estrellas. La abrí y la familiar melodía de La Patita inundó la habitación con su tintineo metálico. La bailarina ya no giraba, pero debajo de ella había un compartimento secreto que la abuela me había mostrado para guardar tesoros. Introduje la llave en la diminuta cerradura lateral y giré. El fondo falso se abrió, revelando un papel doblado y una fotografía vieja. La foto mostraba a mi abuela, joven y radiante, junto a un hombre que no era mi abuelo Roberto. Estaban frente a una casa colonial en lo que parecía ser el centro de Oaxaca.
El desconocido tenía un brazo alrededor de sus hombros, y ambos sonreían a la cámara con la complicidad de quienes comparten un secreto feliz. Desplegué el papel. Era una carta escrita a mano. Mi querida Carmen, los días en Ciudad de México se hacen eternos sin ti. Cada mañana despierto pensando en nuestros planes, en la casa que tendremos en Oaxaca, en los hijos que criaremos lejos de toda esta locura. Ramírez me asegura que pronto tendremos los documentos necesarios. La galería está casi lista para la inauguración, y tu nombre estará junto al mío, como debe ser, como siempre debió ser. Te amo más que a la vida misma, Miguel. La carta estaba fechada en marzo de 1968, 6 meses antes de la matanza de Tlatelolco. Un año antes de que mi abuela se casara con mi abuelo Roberto. Me quedé inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Mi abuela, siempre tan correcta, tan tradicional, había tenido una vida secreta antes de la que yo conocía. ¿Quién era Miguel? ¿Qué había pasado con él? ¿Y qué tenía que ver todo esto con las personas que venían a buscarla ahora? Guardé la carta y la foto en mi bolsillo. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde empezar a buscarlas. La mañana siguiente amaneció nublada y fresca. Después de un café rápido, tomé un taxi hacia el Hospital Ángeles. Durante el trayecto, la ciudad despertaba lentamente. Puestos de tamales en las esquinas, oficinistas esperando el metrobús, barrenderos limpiando las calles con escobas de varas. En el hospital, encontré a mi tía Laura adormilada en una silla junto a la cama de la abuela. Su cabello perfectamente teñido y su maquillaje impecable contrastaban con las ojeras y la expresión de cansancio. «Llegaste temprano», dijo incorporándose. «Carmen ha tenido una buena noche. El doctor dice que los signos vitales están mejorando». Me acerqué a la cama. La abuela parecía diminuta entre las sábanas blancas, conectada a máquinas que emitían pitidos rítmicos. Su piel olivácea había adquirido un tono ceroso, y su cabello blanco se esparcía sobre la almohada como un halo plateado. Le tomé la mano con cuidado de no mover el catéter. «Te dejo un momento con ella», dijo mi tía. «Voy por un café». Cuando nos quedamos solas, acerqué mis labios al oído de la abuela. «Encontré tu mensaje», susurré. «Y la llave». Vi la foto con Miguel y leí la carta. «¿Qué pasó, abuela? ¿Quién es él?» Por un instante, me pareció que sus párpados temblaban, pero siguió inmóvil. El médico había dicho que podía escucharnos, que debíamos hablarle con normalidad, pero verla así, sin su energía habitual, sin su voz mandona y cariñosa, me rompía el corazón. «Necesito que despiertes, abuelita», continué, apretando suavemente su mano. «Hay muchas cosas que quiero preguntarte». Una enfermera entró para revisar los monitores. «¿Es usted la nieta?», preguntó mientras anotaba algo en el expediente. «Su abuela habla mucho de usted. Antes de que la intubaran. Decía que usted volvería para su cumpleaños». «Mi cumpleaños es en octubre», respondí confundida. «Faltan casi 2 meses». La enfermera se encogió de hombros. «Quizás me confundí. Los pacientes mayores a veces mezclan fechas. En todo caso, se pondrá muy contenta cuando despierte y la vea aquí». Cuando mi tía regresó, le pregunté si podía quedarse un poco más. Necesitaba ir a un lugar. El archivo histórico de la Ciudad de México quedaba en la Academia de San Carlos, un edificio colonial de cantera gris en el centro histórico. La abuela me había llevado varias veces cuando yo estudiaba arquitectura, orgullosa de mostrarme documentos y planos antiguos que narraban la historia de la ciudad. El lugar olía a papel viejo y a humedad. Me atendió un hombre mayor con lentes de montura gruesa que recordaba a mi abuela. «Doña Carmen». «Claro que la recuerdo», dijo cuando mencioné su nombre. «Una investigadora incansable. Hace unos meses estuvo aquí revisando documentos sobre galerías de arte de los años 60. ¿Cómo está ella?» «Delicada de salud. Estoy continuando algo de su investigación». «Entiendo. Déjeme ver si puedo encontrar lo que estaba consultando». Regresó unos minutos después con una caja de archivo. «Aquí está. Documentación sobre la Galería Nueva Presencia y otras galerías independientes de 1965 a 1970. Su abuela parecía particularmente interesada en esta. Dentro de la caja había carpetas con recortes de periódico, fotografías de exposiciones, invitaciones a inauguraciones y algunos documentos oficiales. En una de las fotos reconocí a Miguel, el hombre de la fotografía que había encontrado.
Estaba junto a otros artistas frente a una galería. El pie de foto lo identificaba como Miguel Álvarez, pintor y director de Nueva Presencia. Pasé la siguiente hora revisando toda la documentación. Poco a poco, una historia comenzó a tomar forma. Nueva Presencia había sido una galería independiente fundada por Miguel Álvarez y otros artistas jóvenes en 1967. Se había convertido en un punto de encuentro para intelectuales y activistas en los meses previos al movimiento estudiantil de 1968. La galería cerró abruptamente en octubre de ese año, después de Tlatelolco. No había más información sobre Miguel después de esa fecha. Entre los documentos más recientes, encontré algo inquietante: una notificación del Instituto Nacional de Bellas Artes fechada 3 meses atrás. Al parecer, se había descubierto una colección de obras de la época atribuidas a varios artistas de Nueva Presencia, entre ellos Miguel Álvarez. El INBEA estaba realizando una investigación para autenticar las piezas y determinar su valor patrimonial. ¿Era esto lo que tenía a la abuela tan inquieta? ¿Tenía ella esas obras? ¿O sabía algo sobre ellas que nadie más conocía? Al salir del archivo, decidí caminar un poco. Mis pasos me llevaron instintivamente hacia el Zócalo. La enorme plaza bullía de actividad. Manifestantes sosteniendo pancartas frente a Palacio Nacional, turistas fotografiando la catedral, vendedores ambulantes ofreciendo de todo, desde helados hasta llaveros con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Me senté en una banca, abrumada por la información y los recuerdos. La carta, la foto, la galería, las obras desaparecidas. ¿Qué conexión tenía todo esto con la enfermedad de mi abuela? Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Si quieres saber la verdad sobre Carmen y Miguel, ven mañana al mercado de Coyoacán, junto al puesto de jugos de Don Chente. 11 a.m. Ven sola. Con el corazón acelerado, miré a mi alrededor. La plaza estaba llena de gente, pero nadie parecía prestarme atención. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Cómo habían conseguido mi número? Decidí no comentárselo a mi tía cuando la vi más tarde en el hospital. Laura siempre había sido práctica y desconfiada. Me diría que ignorara el mensaje, que probablemente era una estafa o algo peor. Esa noche, recostada en mi antigua cama, no podía dejar de pensar en Miguel y mi abuela, en la vida que podrían haber tenido juntos en Oaxaca, en los planes que se vieron truncados, en el silencio que había mantenido todos estos años. Afuera, comenzó a llover. El sonido del agua golpeando contra los cristales me recordó todas esas noches de mi infancia, cuando el mundo parecía seguro y predecible. Ahora todo era un misterio, un rompecabezas con piezas que no encajaban. Tomé la pequeña caja de música y la abrí. La melodía infantil sonó como un eco del pasado, como una promesa que alguien había roto hace mucho tiempo. «Donde guardamos el tiempo», había escrito la abuela. Quizás no se refería solo a recuerdos. Quizás había guardado algo más, algo que ahora otros buscaban. Con esa idea en mente, me quedé dormida mientras la lluvia seguía cayendo sobre el tejado de la casa en Coyoacán, como un presagio de lo que estaba por descubrir. El mercado de Coyoacán vibraba con su energía habitual. El aroma de tlacoyos recién hechos se mezclaba con el de las flores frescas y las especias. Vendedoras pregonaban sus productos, clientes regateaban precios, y niños corrían entre los puestos persiguiendo algún tesoro imaginario. Un domingo como cualquier otro para todos, excepto para mí. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada. Me senté en uno de los banquitos del puesto de jugos de Don Chente, un hombre de sonrisa fácil y manos ásperas que había estado ahí desde que tengo memoria. «¿Qué le sirvo, señorita?», preguntó mientras exprimía naranjas con una eficiencia hipnótica. «Un jugo de naranja con zanahoria, por favor. ¿Con jengibre? A doña Carmen siempre le pongo un toquecito de jengibre». «Sí, por favor», respondí, conmovida por ese pequeño detalle cotidiano que conectaba a mi abuela con este lugar. Mientras bebía el jugo, observaba disimuladamente a cada persona que pasaba. ¿Quién me había citado aquí? ¿Cómo reconocería a mi misterioso informante? A las 11 en punto, una mujer de unos 70 años se sentó a mi lado. Llevaba una falda larga de mezclilla, una blusa bordada con motivos oaxaqueños y el pelo gris recogido en una trenza. Sus ojos, de un verde intenso, me estudiaron con curiosidad. «Te pareces mucho a ella», dijo sin presentarse. «Tienes los mismos ojos».
la misma forma de sostener la cabeza. ¿Usted envió el mensaje? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Soy Mariana Quiroz, se presentó. Fui amiga de tu abuela Carmen y de Miguel Álvarez. Los tres estudiamos juntos en la Academia de San Carlos. Don Chente le sirvió un jugo sin que ella lo pidiera. Evidentemente una cliente habitual. ¿Conoce a mi abuela?, preguntó don Chente sorprendido. Doña Carmen es mi clienta más antigua. Hace semanas que no viene. ¿Está bien? Está en el hospital, respondí. Tuvo un derrame cerebral, pero los médicos dicen que está mejorando. El rostro de Mariana se ensombreció. Lo siento mucho. Carmen siempre ha sido una luchadora. Si alguien puede recuperarse de algo así, es ella. Don Chente asintió y se alejó para atender a otros clientes, dejándonos hablar con cierta privacidad entre el bullicio del mercado. ¿Qué sabe usted sobre Miguel Álvarez?, pregunté directamente. Mariana dio un sorbo a su jugo antes de responder. Miguel fue el amor de la vida de tu abuela. Se conocieron en 1965, en una manifestación en apoyo a los ferrocarrileros. Él era pintor, ella estudiaba historia del arte. Fue un flechazo inmediato. En 1967, Miguel fundó Nueva Presencia con otros artistas. Carmen trabajaba allí como curadora. Tenían grandes planes. Iban a casarse, a mudarse a Oaxaca. Pero nunca lo hicieron. La interrumpí. Mi abuela se casó con Roberto Montero, mi abuelo, en 1969. Mariana asintió lentamente. El 2 de octubre de 1968 lo cambió todo. Miguel estaba en Tlatelolco cuando ocurrió la masacre. Fue uno de los detenidos. Lo acusaron de agitador, de comunista. En ese entonces, esas acusaciones podían costarte la vida. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor. La masacre de Tlatelolco era una herida abierta en la historia de México. Un episodio oscuro del que mi generación había aprendido en la escuela, pero que para personas como mi abuela y Mariana representaba un trauma vivido en carne propia. ¿Qué pasó con él? Desapareció, como tantos otros. Carmen movió cielo y tierra para encontrarlo. Fue a hospitales, a cárceles clandestinas. Habló con otros detenidos que habían sido liberados. Nadie sabía nada, o nadie quería decir nada. ¿Y las obras de la galería? Encontré documentos que mencionan una colección recién descubierta. Los ojos de Mariana brillaron con una mezcla de sorpresa y recelo. ¿Cómo sabes eso? Le conté sobre la llave, la carta, mi visita al archivo. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «Eres igual de tenaz que Carmen», dijo al fin. Cuando Nueva Presencia cerró después de Tlatelolco, había más de 30 obras que nunca se exhibieron. Pinturas de Miguel y otros artistas del grupo. Obras con un fuerte contenido político que, en ese momento, podían ser peligrosas para sus creadores. Mi abuela las escondió. Carmen y yo. Las ocultamos en un lugar seguro. Acordamos que, si algo nos pasaba, la otra sabría qué hacer con ellas. Con el tiempo, el miedo fue disminuyendo, pero nunca desapareció del todo. Decidimos esperar. Algún día México estará listo para ver estas obras, decía Carmen. Mariana sacó de su bolso una fotografía desgastada y me la entregó. En ella aparecían 3 jóvenes sonrientes. Mi abuela, Miguel y ella misma, frente a lo que parecía ser la entrada de la galería. Hace 3 meses, recibí una llamada de Carmen. Estaba alterada. Alguien del gobierno la había contactado. Se hablaba de un descubrimiento importante para el patrimonio cultural nacional. Alguien había filtrado información sobre la existencia de las obras. ¿Las obras siguen escondidas? Mariana bajó la voz, a pesar del ruido del mercado. Solo Carmen sabe dónde están exactamente. Acordamos que era más seguro así. Pero ahora, con su enfermedad, se detuvo, visiblemente preocupada. Hay personas muy interesadas en encontrarlas. Algunas por su valor artístico e histórico. Otras por lo que podrían revelar. ¿Revelar sobre qué? Sobre quién ordenó realmente la masacre. Sobre quiénes fueron los responsables. Miguel no solo era pintor, también documentaba todo. Tomaba fotografías, hacía bocetos, anotaba nombres, lugares, conversaciones que escuchaba en la galería cuando funcionarios y militares visitaban las exposiciones sin saber que él estaba escuchando. Esa información está codificada en algunas de sus obras. La magnitud de lo que Mariana me estaba contando me dejó sin aliento. No se trataba solo de pinturas valiosas.
Era evidencia histórica, piezas de un rompecabezas que podría reescribir un capítulo oscuro de la historia de México. ¿Por eso enfermó mi abuela? ¿Por la presión? Carmen siempre ha sido fuerte, pero estos últimos meses fueron difíciles. Recibía llamadas, visitas. Un día me dijo que la estaban siguiendo. Le sugerí que te contactara, que te pidiera ayuda. ¿A mí? ¿Por qué? Mariana sonrió con tristeza. Porque siempre fuiste su debilidad, su nieta favorita, la que heredó su pasión por el arte y la historia. Y porque... Dudó un momento antes de continuar. Regina, hay algo más que debes saber, algo que quizás Carmen nunca te dijo. El bullicio del mercado pareció desvanecerse. Solo existía la voz de Mariana y el latido acelerado de mi corazón. Miguel Álvarez no desapareció para siempre después de Tlatelolco. Logró escapar. Huyó a Oaxaca primero, luego a Guatemala, después a Europa. Cuando la situación se calmó un poco, regresó a México, pero para entonces Carmen ya estaba casada con Roberto. Miguel nunca quiso interferir en su nueva vida. La amaba demasiado para eso. ¿Está vivo?, pregunté, sintiendo que el mundo daba vueltas a mi alrededor. Falleció hace 15 años, pero antes de irse, dejó algo para ti. Mariana sacó de su bolso un sobre arrugado y me lo entregó. Miguel te conoció cuando tenías 5 años. Carmen te llevó a verlo en secreto. Fue solo una vez, pero nunca te olvidó. En su testamento, dejó instrucciones para que recibieras esto cuando fuera seguro. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una llave similar a la que había encontrado en la caja de música y una pequeña acuarela. El cuadro mostraba a una niña pequeña, yo, supuse, sentada en un banco de parque, alimentando palomas. Al reverso, escrito con una caligrafía firme, se leía: «Para Regina, mi legado más valioso». «No entiendo», dije confundida. «¿Qué significa esto?» Mariana puso su mano sobre la mía. «Miguel Álvarez era tu abuelo biológico, Regina. Carmen y él se vieron una última vez antes de que él tuviera que huir. 9 meses después nació tu madre. La revelación me golpeó como una ola. Mi madre, nacida en abril de 1969. Mi abuelo Roberto, que siempre parecía distante, que nunca mostró verdadero interés en las inclinaciones artísticas de mi madre o las mías. Las fotos familiares donde no veía mi propio rostro reflejado en el suyo. Pero, ¿mi madre lo sabe? No. Carmen decidió no decírselo nunca. Los tiempos eran diferentes. El estigma de ser madre soltera era enorme. Y además existía el peligro real de que las autoridades pudieran usar a tu madre para llegar a Miguel. Roberto aceptó criarla como suya, y con el tiempo, supongo que la mentira se volvió más fácil que la verdad. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo. Mi identidad, mi historia familiar, todo lo que creía saber sobre mí misma se tambaleaba. ¿Y las obras? ¿Dónde están? La llave que te dejó Carmen y esta que te dejó Miguel son la clave. Juntas abren la puerta a ese pasado oculto. Carmen dejó instrucciones precisas. Si algo le pasaba, yo debía contactarte y entregarte la llave de Miguel. El resto depende de ti. ¿Pero dónde debo buscar? Mariana sonrió con misterio. En el lugar donde nace el sol y muere el miedo, recitó. Eso decía Miguel. Carmen entenderá. Una voz nos interrumpió. Era mi tía Laura, que se acercaba entre los puestos del mercado con expresión preocupada. Regina, por fin te encuentro. Te he llamado 1000 veces. Miró a Mariana con desconfianza. ¿Quién es usted? Una vieja amiga de Carmen. Respondió Mariana con tranquilidad. Nos encontramos por casualidad. Laura me tomó del brazo. Tenemos que ir al hospital ahora mismo. La abuela ha despertado y está preguntando por ti. Mi corazón dio un vuelco. La abuela despierta. Las respuestas al alcance de mi mano. Mariana se levantó, dejando dinero sobre el mostrador para pagar los jugos. Ve con ella, me dijo en voz baja. Carmen te dirá todo lo que necesitas saber. Mientras me alejaba con mi tía, volteé a mirar atrás. Mariana había desaparecido entre la multitud del mercado, como un espíritu que regresa al pasado después de entregar su mensaje. El taxi avanzaba lentamente por el tráfico dominical. Apreté las 2 llaves en mi mano, sintiendo su peso, su importancia. No eran simples objetos de metal. Eran la entrada a un mundo que había permanecido oculto durante décadas.
Un mundo donde mi abuela no era solo la mujer dulce y convencional que yo conocía, sino una joven valiente que había amado intensamente y había protegido un secreto capaz de cambiar la historia. Y yo, que había regresado a México buscando reconectar con mis raíces, ahora descubría que esas raíces eran más profundas y complejas de lo que jamás había imaginado. Mi sangre, mi herencia, mi responsabilidad, todo estaba a punto de cambiar. El olor a desinfectante me golpeó en cuanto entramos al hospital. Odiaba ese aroma artificial que intentaba ocultar la enfermedad y el dolor bajo una falsa promesa de limpieza. La mano de Laura seguía aferrada a mi brazo mientras subíamos en el ascensor. En mi puño cerrado, las 2 llaves se clavaban en mi palma como pequeñas anclas a una realidad que apenas comenzaba a comprender. ¿Quién era esa mujer?, insistió mi tía cuando las puertas se cerraron. Te estuve buscando por todas partes. Ya te dije, una amiga de la abuela que me reconoció, respondí, evitando su mirada. Qué casualidad, murmuró con desconfianza. Justo ahora aparecen todas las amistades del pasado. No respondí. El ascensor se detuvo en el 4º piso y caminamos por el pasillo hacia la habitación de la abuela. Afuera, un médico joven revisaba su expediente. Familiares de Carmen Vidal, supongo, dijo al vernos. Soy el doctor Mendoza. Su madre está respondiendo muy bien, añadió mirando a Laura. La hemos extubado esta mañana, y aunque está débil, está consciente y orientada. Es casi un milagro, considerando la gravedad del derrame. ¿Podemos verla?, pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Por supuesto, pero de una en una y solo unos minutos. Necesita descansar. Laura me miró. Ve tú primero. Lleva preguntando por ti desde que despertó. Entré en la habitación con pasos cautelosos. La abuela estaba incorporada sobre las almohadas. Parecía más pequeña y frágil que nunca, pero sus ojos, mis ojos, ahora lo entendía, brillaban con la misma intensidad de siempre. Mi Regina, susurró con voz ronca cuando me vio. Extendió una mano temblorosa hacia mí. Me acerqué y la tomé entre las mías. Estaba fría y ligera como papel de arroz. Abuela, estás despierta, dije conteniendo las lágrimas. Nos diste un susto terrible. Lo siento, mi niña. No era mi intención preocuparte. Su voz era apenas audible, pero firme. ¿Encontraste mi mensaje? Asentí y saqué las 2 llaves. Encontré la que dejaste en la caja de música. Y Mariana Quiroz me dio la otra hoy. Me contó sobre Miguel. La abuela cerró los ojos un momento. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Debí decírtelo hace años, murmuró. Pero el miedo nunca desaparece del todo. ¿Es cierto? ¿Miguel Álvarez era mi abuelo? ¿El padre de mamá? Asintió lentamente. Tu madre nunca lo supo. Roberto fue un buen hombre. Aceptó criarla como suya a cambio de seguridad, estabilidad. No nos amábamos, pero nos respetábamos. Él necesitaba una esposa para mantener las apariencias. Yo necesitaba protección para mi hija. Fue un acuerdo. ¿Y Miguel? Mariana dijo que lo vi una vez. Una sonrisa triste iluminó su rostro cansado. Tenías 5 años. Él había regresado brevemente a México. Era demasiado peligroso, pero insistió en conocerte. Te llevé a un parque en Chapultepec. Le dijimos que era un amigo de la familia. Te sentaste en un banco a alimentar palomas mientras nosotros hablábamos. Él hizo un pequeño dibujo de ti ese día. La acuarela, dije, recordando la pintura que Mariana me había entregado. Siempre fuiste su nieta en su corazón, aunque nunca pudiera reconocerte públicamente. Un silencio cargado de historia y secretos flotó entre nosotras. A través de la ventana, el cielo de la Ciudad de México mostraba ese tono grisáceo tan característico de las tardes de agosto. Abuela, Mariana me habló de las obras escondidas. Dijo que contienen información sobre Tlatelolco, sobre los responsables. Carmen apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Por eso te necesito, Regina. Están buscando las obras, pero no por su valor artístico. Quieren destruirlas. Hay nombres, fechas, órdenes escritas. Miguel lo documentó todo en sus pinturas. Usaba una técnica especial. Ocultaba documentos y fotografías bajo capas de pintura. Solo quien sabe dónde mirar puede encontrarlos. ¿Quiénes las buscan? Hijos y nietos de los mismos que ordenaron la matanza.
Gente con poder que quiere mantener limpio el nombre de su familia. Han reabierto la investigación oficial sobre Tlatelolco, pero no para hacer justicia. Quieren controlar la narrativa, eliminar pruebas. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y dónde están las obras? Mariana dijo algo sobre el lugar donde nace el sol y muere el miedo. La abuela sonrió, y por un momento pude ver a la joven Carmen de las fotografías, la estudiante de arte enamorada de un pintor revolucionario. En Oaxaca, susurró. En Monte Albán. Miguel y yo compramos una pequeña propiedad cerca de las ruinas, antes de Tlatelolco. Íbamos a vivir allí, a construir nuestra casa, nuestro estudio. Nunca llegamos a habitarla, pero la conservé todos estos años. Nadie lo sabe, ni siquiera Laura. Es un terreno con una cabaña vieja. Parece abandonada, pero bajo ella hay un sótano. Es ahí donde están las obras. ¿Y las llaves? Una abre la puerta de la cabaña, la otra, el sótano oculto. Necesitas ambas. Escribió con mano temblorosa la dirección exacta en una servilleta y me la entregó. Debes ir pronto, Regina. Ellos también están cerca. Un hombre llamado Javier Montero ha estado presionándome, amenazándome. Dice ser del Instituto de Bellas Artes, pero miente. Es nieto de uno de los oficiales que dirigió la operación en Tlatelolco. ¿Montero? ¿Como el apellido del abuelo Roberto? Primo lejano suyo. Las familias están más conectadas de lo que crees. Roberto nunca supo de las obras ni de mi relación con Miguel. Lo mantuve al margen por su propia seguridad. La puerta se abrió y el doctor Mendoza asomó la cabeza. Lo siento, pero la señora Carmen necesita descansar. Un momento más, por favor, pidió mi abuela. Cuando el médico cerró la puerta, me acercó hacia ella. Regina, hay algo más. Miguel dejó una carta para tu madre. Está con las obras. Si decides entregársela o no, será tu decisión. Yo nunca tuve el valor. ¿Por qué ahora, abuela? ¿Por qué después de tantos años? Su mirada se volvió distante, como si viera más allá de las paredes del hospital, más allá del tiempo. Porque estoy cansada de vivir con miedo. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Y porque tú, mi niña, mereces conocer tu verdadera historia. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Llévate mi diario. Está en el tercer cajón de mi escritorio, detrás de los álbumes de fotos. Te ayudará a entender. El doctor volvió a entrar, esta vez con expresión decidida. Ahora sí, la paciente necesita reposo. Me incliné y besé la frente de mi abuela. Voy a encontrarlas, le prometí en voz baja, y voy a proteger tu legado. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de alivio y miedo. Al salir, Laura me esperaba en el pasillo. ¿Qué te dijo?, preguntó ansiosa. ¿Hablaba con claridad? Está perfectamente lúcida, respondí. Me pidió que le trajera algunas cosas de casa. Laura me escrutó con la mirada. Siempre había sido buena detectando mentiras, pero yo había aprendido a ser convincente cuando era necesario. Iré a verla ahora. ¿Te quedas o te vas? Tengo que regresar a la casa. Hay asuntos que debo atender. No me hizo más preguntas. Mientras caminaba hacia el ascensor, sentí el peso de las llaves en mi bolsillo. Ya no eran solo objetos. Eran responsabilidades, promesas, puentes hacia un pasado que estaba a punto de desenterrar. En el lobby del hospital, me detuve al ver a un hombre de traje oscuro que hablaba con la recepcionista. Algo en su postura, en la forma en que escaneaba el lugar con mirada calculadora, me puso en alerta. Cuando la recepcionista señaló hacia los ascensores, supe instintivamente que venía por mi abuela. Salí rápidamente y tomé el primer taxi que encontré. «A Coyoacán, por favor», indiqué, mirando hacia atrás para asegurarme de que no me seguían. Necesitaba encontrar el diario, reservar un boleto a Oaxaca y descubrir el tesoro escondido antes de que fuera demasiado tarde. Mi abuela había protegido esa verdad durante 50 años. Ahora era mi turno de llevar la antorcha. La carretera serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos y encinos. El autobús avanzaba lentamente, deteniéndose en pequeños pueblos donde mujeres con rebozos coloridos subían con canastos de fruta y niños somnolientos. Había decidido no volar. Un boleto de avión dejaría un rastro demasiado fácil de seguir. En cambio,
Compré un pasaje en un autobús de segunda clase que salía de la Terminal del Sur. El diario de mi abuela descansaba en mi regazo. Lo había leído durante toda la noche anterior, descubriendo a una Carmen que nunca había conocido, la joven idealista que soñaba con revolucionar el arte mexicano, la mujer enamorada que escribía poemas a escondidas, la madre temerosa que sacrificó su felicidad por proteger a su hija. Las páginas amarillentas relataban su historia con Miguel, su dolor cuando desapareció, su angustia al descubrir que estaba embarazada en medio del caos. Hoy he tomado la decisión más difícil de mi vida. Escribió en enero de 1969. Roberto me ha propuesto matrimonio. Dice que criará a mi bebé como suyo, que me dará su apellido, que me protegerá. No lo amo, pero temo por mi hija. Si las autoridades descubren que llevo al hijo de Miguel en mi vientre, ¿qué será de nosotros? Acepto este refugio con gratitud y culpa. Miguel, si algún día lees esto, perdóname. La tarde caía cuando el autobús llegó a la ciudad de Oaxaca. El aire era diferente aquí, más ligero, perfumado con jazmín y copal. Me hospedé en una pequeña posada del centro histórico, cerca del Zócalo. La dueña, una mujer de rostro amable y trenzas canosas, me ofreció un té de poleo mientras me explicaba cómo llegar a Monte Albán. ¿Va a las ruinas, señorita?, preguntó mientras me entregaba la llave de la habitación. Cerca de ahí. Busco una propiedad que pertenecía a mi familia. ¿Por el Camino Viejo? Hay pocas casas por allá, casi todas abandonadas desde hace años. ¿Es peligroso?, pregunté, súbitamente preocupada. La mujer sonrió, mostrando un diente de oro. No, peligroso no, solo solitario. Los taxis no suben hasta allá después del anochecer. Le recomiendo que vaya temprano. Esa noche dormí inquieta, soñando con persecuciones y pinturas que hablaban. Me desperté con las primeras luces del alba. El cielo de Oaxaca se teñía de rosa y naranja, mientras las campanas de Santo Domingo llamaban a la primera misa. Desayuné memelas con tasajo en un puesto callejero y tomé un taxi destartalado que me llevó por caminos cada vez más estrechos y empinados. El taxista, un hombre mayor con bigote espeso, me miraba por el retrovisor con curiosidad. ¿Segura que es por aquí, señorita? No hay nada más que terrenos baldíos y algunas casas viejas. Estoy segura, respondí, consultando las indicaciones de mi abuela. Es después de la curva del mirador, un camino de terracería a la derecha. El taxi no podía avanzar más por el sendero pedregoso, así que le pagué y continué a pie. La vegetación era más densa de lo que esperaba, cactos y arbustos espinosos que arañaban mis piernas mientras avanzaba. Después de unos 15 minutos de caminata, la vi. Una cabaña de adobe con techo de teja roja, semioculta entre jacarandas y bugambilias silvestres. El lugar parecía abandonado desde hacía décadas. La puerta de madera estaba descolorida por el sol, las ventanas cubiertas de polvo. Saqué la primera llave de mi bolsillo. Encajó perfectamente en la cerradura oxidada. Al entrar, el aire caliente y estancado me golpeó. Era una habitación simple, una mesa de madera carcomida, 2 sillas desvencijadas, una cama angosta en una esquina, todo cubierto por una gruesa capa de polvo. En las paredes, manchas de humedad formaban patrones que parecían rostros gritando. El sótano, había dicho mi abuela, pero no veía ninguna puerta, ninguna trampilla. Recorrí la habitación buscando alguna señal, algún indicio. Nada. Frustrada, me senté en una de las sillas, que crujió bajo mi peso. Fue entonces cuando lo noté. Un círculo perfecto en el piso de tierra apisonada, casi invisible a simple vista. Me arrodillé y limpié la superficie con mis manos. No era tierra, sino una tapa de madera pintada para parecer suelo. En el centro, una pequeña hendidura donde encajaría una llave. La segunda llave giró con dificultad. Tuve que usar ambas manos y todo mi peso para conseguir que la trampilla cediera. Se abrió con un gemido, revelando una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. Encendí la linterna de mi celular y bajé cuidadosamente. Los escalones de piedra estaban húmedos y resbaladizos. El aire se volvía más fresco a medida que descendía, con un olor a tierra mojada y papel viejo. El sótano era más grande de lo que esperaba. Las paredes de piedra calcárea mantenían el lugar sorprendentemente seco. Y allí, apoyados contra la pared del fondo, estaban los cuadros.
Más de 30 lienzos de diferentes tamaños, cuidadosamente envueltos en tela encerada y atados con cordel. Con manos temblorosas, desaté el primer paquete. Era un cuadro grande, casi de mi altura. Lo apoyé contra la pared y retiré la tela protectora. La pintura me dejó sin aliento. Mostraba el zócalo de la Ciudad de México desde una perspectiva elevada. A primera vista parecía una escena costumbrista. Gente caminando, vendedores ambulantes, palomas volando. Pero al mirar con más atención, se revelaba algo perturbador. Entre la multitud, hombres de traje oscuro observaban, tomaban notas. En las azoteas, figuras apenas esbozadas apuntaban lo que parecían ser rifles. Y en una esquina del cuadro, casi imperceptible, un pequeño texto escrito con pintura roja. La vigilancia comenzó 3 semanas antes. Órdenes directas del Estado Mayor Presidencial, confirmadas por DFS. Operación Galeana en marcha. Abrí otro paquete, y luego otro. Cada pintura era similar. Escenas aparentemente normales que, observadas con detenimiento, revelaban fragmentos de la operación militar que culminaría en la masacre de Tlatelolco. Nombres, fechas, locaciones. Todo documentado por Miguel en un código visual que solo él y mi abuela entendían. En el último paquete encontré algo diferente. Una carpeta de cuero con documentos. Fotografías tomadas clandestinamente, recortes de periódico, notas escritas a mano, y un sobre amarillento con la palabra Alejandra, escrita en el frente. Mi madre. Me senté en el suelo frío, abrumada. No era solo arte lo que había encontrado, era evidencia, pruebas concretas de lo que realmente ocurrió en 1968, de quienes dieron las órdenes, de cómo se planeó todo. Era dinamita política. Incluso ahora, 50 años después, fotografié cada cuadro, cada documento, cada nota. No podía llevármelos todos, pero necesitaba pruebas. Mientras trabajaba, un ruido me sobresaltó. Pasos sobre la tierra seca, afuera de la cabaña. Alguien se acercaba. Apagué la linterna y contuve la respiración. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Escuché el chirrido de la madera al abrirse. Luego pasos dentro de la cabaña. «¿Regina?», llamó una voz familiar. «¿Estás aquí?» «¿Pablo?», respondí incrédula. Me asomé por la trampilla. Efectivamente, Pablo Errasti estaba de pie en medio de la cabaña, mirando a su alrededor con expresión confundida. «¿Qué haces aquí?», pregunté mientras subía las escaleras. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?» «Tu tía Laura me llamó», preocupada. «Dice que desapareciste sin avisar. Cuando mencionó que habías estado preguntando por Oaxaca, até cabos». Me miró con intensidad. «Mi madre me contó todo, Regina. Sobre Miguel Álvarez, sobre las obras escondidas». «¿Tu madre?», repetí confundida. «Mariana Quirós es mi madre. Nunca usé su apellido porque crecí con mis abuelos paternos. Ella y Carmen me pidieron que te vigilara cuando volviste a México, que te protegiera si era necesario». Mi cabeza daba vueltas. Demasiadas conexiones, demasiados secretos. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Porque Carmen me hizo prometer que te dejaría descubrir la verdad por ti misma. Se acercó a la trampilla y miró hacia el sótano. ¿Las encontraste? Asentí. Todas. Y hay más. Documentos, fotografías, pruebas concretas. Tenemos que sacarlas de aquí, dijo con urgencia. No es seguro. Javier Montero está en Oaxaca. Lo vi en el aeropuerto cuando llegué esta mañana. ¿Cómo sabes quién es? Ha estado en casa de Carmen varias veces, presionándola. Mi madre lo reconoció de inmediato. Su abuelo fue uno de los oficiales que coordinó la operación en Tlatelolco. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que nos siguió hasta aquí? Es probable. Por eso vine directamente. Tenemos que irnos ya. Volví a bajar al sótano y seleccioné lo más importante. Los documentos originales, las fotografías, la carta para mi madre y el cuadro más explícito, que mostraba el mapa de operaciones con los nombres de los responsables. Pablo me ayudó a subir todo. ¿Y el resto?, preguntó, mirando hacia el sótano donde quedaban decenas de obras. No podemos llevárnoslo todo, pero tampoco podemos dejarlo aquí. Pablo pensó un momento. Conozco a alguien en Oaxaca, un amigo de confianza. Tiene una galería cerca de Santo Domingo. Podemos pedirle que venga con un vehículo más grande
y resguarde las obras hasta que decidamos qué hacer. Mientras envolvía cuidadosamente el cuadro seleccionado, escuchamos el inconfundible sonido de un motor acercándose por el camino de terracería. «Rápido», urgió Pablo. «Por la parte de atrás. Hay un sendero que baja directamente hacia San Felipe del Agua. Podemos tomar un taxi allí». Cargando nuestro valioso botín, salimos por una pequeña puerta trasera que daba a un patio cubierto de maleza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Oaxaca con franjas doradas y púrpuras. A lo lejos, las ruinas de Monte Albán se recortaban contra el horizonte como testigos silenciosos de otra civilización que también había guardado sus secretos bajo tierra. Mientras nos alejábamos a toda prisa, miré hacia atrás una última vez. La pequeña cabaña parecía aún más solitaria en la luz del atardecer. Había sido el sueño de dos jóvenes enamorados, el refugio de una verdad incómoda, y ahora, el punto de partida de mi propia búsqueda de justicia. «¿Estás bien?», preguntó Pablo, tomándome del brazo para ayudarme a descender por el empinado sendero. «Acabo de descubrir que toda mi vida ha sido construida sobre secretos y mentiras», respondí. «Pero curiosamente, nunca me he sentido más cerca de la verdad». La luz entraba a raudales por los ventanales de la galería. Era un espacio luminoso y minimalista en el corazón de la Condesa, con paredes blancas y suelos de madera clara. Hacía exactamente un mes que habíamos rescatado las obras de la cabaña en Oaxaca, y ahora, por fin, estaban listas para ser mostradas al mundo. Recorrí la sala principal, observando cómo los técnicos ajustaban la iluminación sobre cada cuadro. Los lienzos de Miguel Álvarez, mi abuelo, colgaban majestuosos en las paredes. Ya no estaban ocultos, ya no eran un secreto. La exposición titulada «La verdad bajo la superficie», Miguel Álvarez y Tlatelolco, inauguraría esa noche, y ya aparecía en todos los periódicos como el evento cultural más importante del año. «¿Nerviosa?», preguntó Pablo, acercándose con 2 tazas de café. «Aterrada», admití, aceptando el café. «¿Crees que vendrá mucha gente?» «El cupo está completo desde hace una semana. Periodistas de todo el país, académicos, artistas, políticos». Hizo una pausa. «Y también personas que preferirían que estas obras siguieran enterradas. Durante el último mes, habíamos vivido en una montaña rusa de emociones y acontecimientos. Al regresar de Oaxaca, lo primero que hicimos fue poner los documentos originales en manos seguras. El Centro de Investigaciones Históricas de la UNAM recibió copias, al igual que 3 periodistas de confianza de diferentes medios. Si alguien intentaba silenciarnos, la información ya estaba demasiado dispersa para ser contenida. Mi abuela Carmen había mejorado notablemente. Cuando le conté que habíamos recuperado las obras, lloró de alivio. Después de 50 años guardando ese secreto, por fin podía descansar. Ahora estaba en casa, recuperándose bajo el cuidado de mi tía Laura, quien, para mi sorpresa, había aceptado la verdad con una mezcla de shock e incredulidad resignada. «Tu madre acaba de llegar», dijo Pablo, señalando hacia la entrada. «Parece que vino directamente del aeropuerto». Mi corazón dio un vuelco. Alejandra Montero, mi madre, avanzaba por la galería con paso decidido. Había volado desde Madrid en cuanto le conté por teléfono sobre la exposición, aunque deliberadamente había omitido los detalles más personales. Esa conversación necesitaba ser cara a cara. «Mamá», exclamé abrazándola. «No estaba segura de que llegarías a tiempo». «¿Y perderme la primera exposición que curas? Ni lo sueñes», respondió, besándome en ambas mejillas. El vuelo se retrasó un poco, pero aquí estoy. Miró alrededor con curiosidad profesional. «Es un espacio precioso. La Galería Kurimansuto te ha dado carta blanca, por lo que veo. Gracias a Pablo y su madre», dije, presentándolos. «Sin ellos, nada de esto habría sido posible». Mi madre estrechó la mano de Pablo con una sonrisa cordial, sin saber aún que la madre de él había sido testigo de su concepción y nacimiento, que había guardado el secreto de su verdadero padre durante décadas. «Mamá, necesito mostrarte algo antes de que lleguen los invitados», en privado. La llevé a la pequeña oficina en la parte trasera de la galería. Sobre el escritorio había una caja de madera tallada que había comprado especialmente para este momento. Dentro estaba la carta de Miguel para ella, junto con algunas fotografías que habíamos seleccionado y, por supuesto, la pequeña acuarela que me había dejado a mí. «¿Qué es todo esto?», preguntó,
intrigada. Me senté frente a ella y tomé sus manos. Mamá, lo que voy a decirte cambiará muchas cosas. Por favor, escúchame hasta el final. Le conté todo. Sobre Miguel y Carmen, sobre su historia de amor truncada por la represión política, sobre las obras escondidas y su verdadero padre. Hablé sin interrupciones, observando cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a una conmoción silenciosa. Cuando terminé, se quedó callada durante lo que pareció una eternidad. Luego, con manos temblorosas, abrió la carta que Miguel le había escrito antes de morir. La vi leer en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando terminó, dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en su bolso. Siempre supe que había algo, dijo finalmente, con voz queda. Una tristeza en mamá que no podía explicar. Una distancia con papá, con Roberto, pero nunca imaginé esto. Me miró fijamente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijo ella misma? Creo que el miedo se convirtió en costumbre, respondí. Y con el tiempo, la mentira parecía más segura que la verdad. Pero ahora quiere verte. Está lista para hablar, para responder todas tus preguntas. Mi madre asintió lentamente. Mi verdadero padre era un artista, murmuró, como probando las palabras. Y yo, que nunca entendí de dónde venía mi pasión por el diseño, sonrió con tristeza. ¿Sabías que Roberto siempre me decía que estaba perdiendo el tiempo con mis dibujos? Que el arte no daba de comer. Miguel estaría orgulloso de ti, dije apretando su mano. De la mujer que eres, de tu talento. Un golpe suave en la puerta nos interrumpió. Era Pablo. Disculpen, pero los primeros invitados están llegando. Y dudó un momento. Javier Montero está afuera. Mi madre me miró confundida. ¿Quién es Javier Montero? Alguien que no quiere que esta exposición se realice, respondí, poniéndome de pie. Vamos, es hora de enfrentarlo. Salimos a la galería, que comenzaba a llenarse de gente. Fotógrafos, críticos de arte, curiosos. Y en medio de todos ellos, Javier Montero. Era un hombre de unos 50 años, alto y distinguido, con el pelo canoso peinado hacia atrás y un traje impecable. Nos observaba con una sonrisa tensa. Señorita Montero, dijo acercándose. Al fin nos conocemos. He tratado de contactarla varias veces. Lo sé, respondí, sosteniéndole la mirada. También sé que ha estado amenazando a mi abuela y siguiéndonos. Su juego terminó, señor Montero. La verdad está a punto de salir a la luz. Su sonrisa se desvaneció. Estas obras son propiedad de mi familia, dijo en voz baja, casi un siseo. Mi abuelo las compró legítimamente a Nueva Presencia antes de que cerrara. Ambos sabemos que eso es mentira, intervino Pablo. Su abuelo confiscó esas obras después de ordenar la detención de Miguel Álvarez. Nunca fueron suyas. Montero lo miró con desprecio. Tengo documentos que prueban la propiedad. Y abogados muy buenos. Y nosotros tenemos esto, dije, entregándole un sobre. Copias de los documentos originales que Miguel escondió en sus cuadros. Nombres, fechas, órdenes firmadas, todo lo que su abuelo intentó ocultar sobre su papel en Tlatelolco. Los originales están en manos seguras, y se harán públicos esta noche junto con las obras. El hombre palideció mientras hojeaba el contenido del sobre. No pueden hacer esto. Arruinará reputaciones, destruirá familias. Como la masacre destruyó cientos de vidas, respondió mi madre con una dureza que nunca le había escuchado. Como destrozó a mi familia antes de que yo siquiera naciera. Montero cerró el sobre, derrotado. ¿Qué quieren? ¿Dinero? ¿Un acuerdo? Justicia, respondí simplemente. Y que la verdad se conozca, nada más. Nos miró uno a uno, evaluando la situación. Luego, sin decir palabra, dio media vuelta y salió de la galería. ¿Crees que se ha rendido?, preguntó Pablo. No, dije. Pero ahora sabe que no tiene opciones. La historia ya no puede ser silenciada. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. La galería se llenó a reventar. Los asistentes recorrían la exposición con expresiones que iban desde la admiración artística hasta el horror al comprender lo que estaban viendo, la documentación visual de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México. Junto a cada obra, una pequeña placa explicaba su contexto y revelaba los documentos ocultos que habíamos descubierto bajo las capas de pintura
gracias a técnicas de restauración no invasivas. En el centro de la sala principal, una vitrina mostraba copias de las pruebas más contundentes: órdenes escritas, fotografías clandestinas, notas manuscritas con nombres y rangos militares. A las 8 en punto, subí al pequeño estrado que habíamos preparado. La sala se silenció gradualmente. Gracias a todos por venir esta noche. Comencé. Esta exposición no es solo sobre arte, es sobre memoria, verdad y justicia. Miguel Álvarez, el artista cuyas obras ven hoy, fue más que un pintor. Fue un testigo y una víctima. Estas obras son su testimonio, su legado, un legado que se negó a morir, a pesar de quienes intentaron enterrarlo. Mientras hablaba, vi entrar a mi abuela Carmen en silla de ruedas, empujada por mi tía Laura. Se colocaron en primera fila, junto a mi madre. 3 generaciones de mujeres unidas por un secreto que ya no lo era. Por último, concluí, quiero presentarles a alguien especial. La mujer que hizo posible que estas obras sobrevivieran, que protegió esta verdad durante medio siglo a costa de su propia felicidad. Mi abuela, Carmen Vidal. Los aplausos llenaron la sala mientras mi abuela, visiblemente emocionada, inclinaba la cabeza en agradecimiento. Vi a mi madre arrodillarse junto a ella, tomar su mano, hablarle al oído. No podía escuchar lo que decían, pero en sus rostros había perdón, comprensión, reconciliación. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, nos reunimos en un pequeño círculo. Mi abuela, mi madre, Pablo, Mariana, mi tía Laura y yo. Una familia reconstruida a partir de fragmentos, unida por un pasado doloroso, pero también por un futuro que ahora parecía más luminoso. Miguel estaría tan orgulloso, dijo Mariana mirando a su alrededor, de todos ustedes. Mi abuela asintió, con los ojos brillantes de lágrimas. De cierta forma, siempre estuvo con nosotros, en cada pincelada, en cada secreto compartido. Me miró fijamente. Y en ti, Regina, tienes sus ojos, su determinación. Esa noche, mientras cerraba la galería, me detuve frente a una de las pinturas. Mostraba el amanecer sobre Monte Albán, con la luz dorada bañando las antiguas piedras zapotecas. Era la vista desde la cabaña donde habíamos encontrado las obras, el lugar donde Miguel y Carmen habían soñado construir una vida juntos. En la esquina inferior, casi imperceptible, había una inscripción: para A, mi hija, y para los hijos de mi hija. La verdad es la única revolución que perdura. Pablo se acercó y pasó su brazo alrededor de mis hombros. ¿En qué piensas? En los secretos, respondí. En cómo nos definen, incluso cuando no los conocemos. En cómo la verdad siempre encuentra su camino. Afuera, la Ciudad de México palpitaba con su energía nocturna. En algún lugar, entre los millones de luces que salpicaban la oscuridad, estaba Coyoacán, con sus calles empedradas y sus memorias. Estaba la casa de mi abuela, donde había comenzado esta búsqueda. Y estaba yo, diferente de quien había sido al llegar, transformada por el peso de una historia que ahora también era mía. ¿Lista para irnos?, preguntó Pablo. Sí, respondí apagando las luces. Es hora de mirar hacia adelante. Mientras cerraba la puerta de la galería, pensé en todas las puertas que se habían abierto en mi vida durante estas semanas. Puertas al pasado, puertas al entendimiento y, sobre todo, puertas a un futuro donde los secretos ya no necesitaban ser guardados, donde la verdad podía, por fin, respirar a pleno pulmón.